Hay temas que te interesan e impactan, que merecen ser charlados aquí, entre dos. Abramos el diálogo, la conversación y la reflexión con nuestra anfitriona, Patricia Betaza. Muy buenos días, qué gusto siempre saludarlas y saludarlos este martes 28 de julio del 2026. Gracias como siempre por escucharnos desde sus casas, su trabajo o en el transporte, por donde ande usted. Bueno, pues hoy, por cierto, 28 de julio, se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis C. Y bueno, en este martes de salud, por supuesto, vamos a hablar de esta enfermedad, pero lo más importante, como siempre decimos, es hablar de prevención, estar al tanto de las señales que nos pueden mandar este tipo de enfermedades y sobre todo evitar pues contagiarnos de la hepatitis C. Y bueno, por supuesto también este martes vamos a hablar sobre el hecho de que cada vez los jóvenes de 11 a 15 años de edad inician su vida sexual, pues en una etapa bastante temprana de la vida y claro, como siempre ocurre, los padres, las madres, pues no saben cómo enfrentar esta circunstancia y por supuesto hablaremos de este tema con madres de familia. Como siempre les recuerdo que estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en X, en Threads y en nuestro sitio web noticias.imer.mx. Y como siempre el WhatsApp 55 66 31 24 27. Acuérdense, estamos al pendiente de sus comentarios, sugerencias de temas que quieran que tratemos en esta conversación aquí entre dos temas que nos importan o que nos deberían de importar. Hoy es el Día Mundial contra la Hepatitis, que tiene como fin sensibilizar sobre la hepatitis vírica, una inflamación del hígado que causa enfermedad hepática grave e incluso hasta cáncer de hígado. La hepatitis C es curable, pero puede llegar a ser mortal. Lo invito a que escuche esta cápsula que preparó mi compañera Fernanda López en voz de Rafael Burgos. La hepatitis C es conocida como una enfermedad silenciosa, ya que se puede vivir con ella durante años sin presentar síntomas. Mientras que el virus puede ir dañando poco a poco el hígado, en ello radica la necesidad de abordar este tema. La Organización Mundial de la Salud indica que la hepatitis C es una infección vírica que afecta al hígado. Se puede transmitir principalmente por contacto con sangre infectada, lo que suele ocurrir con inyecciones, transfusiones de sangre no analizada, el uso compartido de agujas y jeringas entre personas que se inyectan drogas o prácticas sexuales con exposición a sangre. Puede causar síntomas como fiebre, cansancio, pérdida del apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal, coloración oscura de la orina y coloración amarillenta de la piel y los ojos, lo que comúnmente se conoce como ictericia. Por lo que respecta a la infección crónica, a menudo queda sin diagnosticar porque puede ser asintomática durante décadas, hasta que aparecen manifestaciones de una lesión hepática grave. Hoy en día, la hepatitis C puede curarse en la mayoría de los casos si se detecta a tiempo. Aunque no existe una vacuna contra la hepatitis, la infección puede ser tratada con antivíricos. Aproximadamente el 30% de las y los pacientes eliminan el virus en un plazo de 6 meses, sin necesidad de tratamiento. Situación en México. Hasta 2025 se estima que 4 de cada 1,000 personas viven con el virus de la hepatitis C, de acuerdo con datos del Centro Nacional para la Prevención y Control
control del SIDA y hepatitis. A nivel nacional, de las 2.661.081 pruebas que se aplicaron, se identificaron 58.377 pruebas reactivas, lo que se puede traducir como una tasa de positividad del 2.2%. Los estados que presentan tasas significativamente elevadas son Sonora con un 12.1%, Coahuila con un 7.5% y Baja California con un 6.4%. Algunas medidas que emitió la OMS para prevenir la transmisión de la hepatitis C son la realización correcta y sin riesgos de procedimientos e inyecciones de atención de salud, la manipulación y eliminación sin riesgos de desechos médicos y agujas, los servicios de reducción de daños para personas que se inyectan drogas, el análisis de la sangre donada para detectar el virus de la hepatitis C y el uso de métodos de barrera durante las relaciones sexuales como el preservativo. Con información de Fernanda López, para Imer Noticias, Rafael Burgos. Y precisamente para aprovechar este Día Mundial contra la Hepatitis y ampliar la información importante para todos ustedes, agradecemos que esté aquí entre dos la doctora Juanita del Socorro Pérez Escobar. Ella es gastroenteróloga y hepatóloga, jefa del servicio de trasplante hepático del Hospital Juárez de México. Doctora, qué gusto saludarla. Muy buenos días, doctora. Hola, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por este espacio para estar aquí con ustedes el día de hoy y hablar de este importante tema. Así es, doctora, sobre todo porque de acuerdo con algunos datos que hemos revisado, muchos casos de hepatitis evolucionan sin que las personas se den cuenta y por muchos años, hasta que viene un daño irreversible. Totalmente, sí. En etapas iniciales o muchos años, el paciente puede estar sin ningún síntoma y sí ya se puede manifestar cuando ya tenemos un avance en el daño hepático, es decir, el paciente ya tiene cirrosis y ya se están manifestando las complicaciones típicas de la cirrosis. Por eso siempre toda la educación hacia la población o todo este mensaje y digamos, justo un día como hoy, enfatizamos mucho la prevención en primer lugar, pero también identificar aquellas situaciones de riesgo que nos hagan ir tempranamente con un médico para que podamos indicar un estudio y darnos cuenta con tiempo si tenemos o no esta infección. Así es, doctora. Obviamente vamos a ampliar este tema de la prevención, pero primero me gustaría saber su opinión, usted como precisamente jefa del servicio de trasplante hepático de una de las instituciones más importantes de salud como es el Hospital Juárez de México. Doctora, ¿cómo está la situación en nuestro país? ¿Qué se sabe? ¿Qué datos hay respecto a la hepatitis? Y los tipos de hepatitis. Sí, sin duda, porque la hepatitis es hablar un término muy amplio de que pues, el hígado está inflamado. Y si bien es cierto, hay causas diversas como causas autoinmunes por alcohol, por toxicidad por medicamentos, entre otros, me referiré a las hepatitis virales, ¿no? Que hay hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, D y E. Y todas estas hepatitis siguen siendo al día de hoy en México un problema todavía de salud pública. La hepatitis A se presenta o se presentaba antes más en los niños, pero en los últimos años han habido cambios y ahora se están enfermando más los adultos que les dan más síntomas y pueden llegar en algunos casos a ser grave. La hepatitis B es crónica y se detecta pues con una prueba específica. Hay factores de riesgo para esto, como la hepatitis C, que llega a ser crónica y se da en pacientes que han tenido riesgo de exposición a sangre contaminada, transfusiones, uso de agujas, sobre todo aquellos pacientes que las comparten porque tienen uso de drogas, los pacientes que, digamos como en el caso del personal de salud, se exponen, ¿no? Y menos frecuente por contacto sexual y menos frecuente por transmisión de madre a hijo, que en este caso es más en hepatitis B.
La hepatitis D es rara y casi siempre va acompañada de la hepatitis B, y la hepatitis E tiene forma aguda y es rara también. Se adquiere por ingesta de alimentos y agua contaminada, pero puede llegar a ser grave en las pacientes embarazadas y en aquellos pacientes que tienen alguna alteración de su sistema inmune. Entonces, sí hay varias, pero siguen siendo un problema que lo seguimos tratando todos los días, y en mi caso me ha tocado ver pacientes que los detectamos muy tardíamente y ya tienen una cirrosis muy avanzada, y pues sí, ahí la única opción es un trasplante de hígado. Pues sí, digamos que la última opción es precisamente el trasplante para evitar pues el fallecimiento de la persona que ya esté en una situación pues complicada, doctora. Ahora, con esta variedad que nos ha proporcionado usted de los tipos de hepatitis, ¿todas estas variedades tienen cura, doctora? Sí, esa es una pregunta muy importante. La hepatitis A, que es la forma aguda, es una hepatitis que solo va a requerir un tratamiento, le llamamos nosotros, de soporte, porque en la mayoría de los casos van a resolver espontáneamente, es decir, el cuerpo lo va a eliminar, y lo único que necesitamos es el seguimiento adecuado, instruir al paciente datos de alarma, lo vamos a mandar a casa a reposar, alimentarse adecuadamente, hidratarse adecuadamente, al igual que la hepatitis E, que tiene también forma aguda. La hepatitis B, hay un tratamiento que es para evitar que avance la enfermedad y que no tengamos el riesgo de cirrosis o de complicaciones como cáncer de hígado, pero todavía esta hepatitis B no tiene una cura. O sea, hay tratamientos para evitar la progresión y la complicación, y son tratamientos que cuando los iniciamos lo va a tomar el paciente por el resto de la vida, lo va a controlar, pero no lo va a curar. La hepatitis C, afortunadamente, sí ya hay tratamientos, que esto vino a cambiar mucho la historia de este virus, y en México los tenemos disponibles, tanto en el ámbito público como privado, y afortunadamente en más del 95% de los casos tienen altas tasas de curación y de éxito. Entonces esta es una parte buena, y déjenme decirles que por eso ahora la hepatitis C va cada vez menos presente, todavía hay, pero comparando hace unos 20 años, ahora es mucho más fácil identificarla y tratarla. Y la hepatitis D, que casi siempre va de la mano con hepatitis B, pues ahí tendríamos que controlar una para controlar la otra. Pero sí tenemos opciones. Aquí, creo que es un mensaje que lo repito siempre, es identificar a tiempo. Así es. Y justo vamos a eso, doctora, la importancia de detectar la hepatitis, ya sea en cualquiera de sus variantes, sin duda que es trascendental para que las personas pues puedan recibir tratamiento a tiempo y evitar daños. ¿Cuáles son esas señales que manda el hígado cuando cursa por algún tipo de hepatitis, doctora? ¿O son distintas las señales? Sí, son distintas, porque si es una forma aguda, como la hepatitis A o la E, van a haber muchos síntomas. Es decir, el paciente va a tener fiebre, dolor abdominal, va a tener diarrea, las heces se van a poner muy claras, la orina se va a poner muy oscura. Entonces es como una infección aguda, y bueno, también en la mayoría de los casos el característico color amarillo en los ojos y en la piel, ¿no? Entonces eso te va a obligar a ir con el médico, ¿no? Pero en los casos de las hepatitis crónicas, ahí sí está más difícil, porque el paciente, como le decíamos al principio, puede pasar mucho tiempo sin ningún síntoma, y en algunos casos pueden haber síntomas muy inespecíficos, como una falta de energía, un cansancio crónico, sobre todo cuando ya está más avanzado, y ya no se diga pues cuando el paciente ya tiene cirrosis, que es lo que no queremos que llegue el paciente. Pero creo que aquí la clave es, si has tenido una situación que te pone en riesgo para algún tipo de las hepatitis, ahí lo que cambia es acudir con el doctor y decirle: doctor, me pasó esta situación,
me hicieron un tatuaje y no estoy seguro si el material que utilizaron no lo habían utilizado antes, entonces quiero hacerme una prueba de la hepatitis, ¿no? Porque en los casos donde no tenga síntomas el paciente, podría pasar desapercibido por mucho tiempo. Ahora, otro punto importante, doctora. ¿Existen vacunas para algún tipo de hepatitis? Sí, esta es también una pregunta importantísima porque no hay vacunas para todas, pero la que tenemos vacuna de hace muchos años y que forma parte de la cartilla de la vacunación es la hepatitis B. Entonces, ya de niños deberíamos de revisar nuestra cartilla y creo que debería ser un mensaje de hoy ir a revisar si tenemos esa vacuna, porque ya todos deberíamos de estar vacunados, tener las 3 dosis que manda la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Para la hepatitis A también existe vacuna, pero todavía no la tenemos como parte del Programa Nacional de Vacunación, pero aquí vale la pena saber si eres un adulto, si ya te dio o no la hepatitis A, porque pudo haber sucedido durante La la edad de la niñez. Pero la hepatitis B sí es mandatoria, todos la deberíamos de tener. La hepatitis A seguramente no algunos, pero otras personas ya la habrán tenido. Y se están haciendo esfuerzos para que cambie un poco esto de la política de salud y ya la tengamos en unos años disponible para toda la población como parte del programa nacional. Y la hepatitis C no hay vacunación, igual que la hepatitis D, y todavía la hepatitis C tampoco tenemos vacunación. Ahora, doctora Juanita del Socorro Pérez Escobar, una pregunta, por ejemplo, un examen, una biografía o biometría, quiero decir, hemática, ¿puede alertar sobre la posibilidad de tener algún daño en el hígado? Excelente pregunta. Depende en qué estadio, pero lo más característico que vemos es en la biometría, que básicamente es ver cómo están tus glóbulos blancos, los rojos y las plaquetas, que son las células de la sangre. En estadios ya de afectación crónica del hígado, lo más probable que se va a manifestar acá es primero plaquetas bajas. Y ya grados más avanzados y complicaciones, va a haber un poco disminución de los glóbulos blancos, pero algo que nos va a dar como esa sospecha son las plaquetas bajas. Correcto. Entonces, ante eso, de inmediato tratar de buscar pues la ayuda profesional, porque de lo que se trata también es de actuar a tiempo, doctora. Exactamente, sí, actuar a tiempo, pero como también otro mensaje importantísimo, antes de esto, saber cómo prevenir. Y quisiera, por favor, doctora Juanita del Socorro Pérez Escobar, que nos repitiera, por favor, una especie de decálogo sobre cómo nos tenemos que cuidar para evitar tener algún tipo de hepatitis. Sí, en general yo creo que primero las medidas de higiene, ¿no? Lavar nuestras manos, lavar los alimentos, tener mucho cuidado con el agua, ¿no? Que consumimos, evitar, ¿no? Excesivamente comer en la calle, porque eso no lo podemos controlar, ¿no? Eso nos va a llevar muchísimo a evitar estas formas agudas de hepatitis. Sin duda siempre también de la parte de las hepatitis crónicas, pues evitar material reutilizable, porque hay gente que comparte agujas, ¿no? Los tatuajes, realizarlos en lugares certificados que tampoco reutilicen. Y asimismo ir, digamos, para procedimientos dentales o de otro tipo, siempre pues ir lo mismo, igual, lugares certificados con médicos que también tengan el cuidado de no reutilizar. La exposición, digamos, a sangre contaminada, por eso siempre las campañas de las relaciones sexuales con protección, esto nos va a llevar, digamos, a que tengamos menos el riesgo de contagiarnos de este tipo de infecciones. Ahora, aprovechando que también pues usted es experta en trasplante hepático, doctora Juanita del Socorro Pérez, en general, ¿cómo podemos también cuidar nuestro hígado, doctora? Sí, excelente pregunta, porque uno es justo evitar este tipo de infecciones, ¿no?
Segundo, lo que ahora estamos haciendo mucha campaña porque las primeras causas de trasplante, además del alcohol en nuestro medio, es todo lo relacionado a la esteatosis hepática o al hígado graso. Entonces, aquí vienen mucho los hábitos de nuestra vida diaria, ¿no? O sea, identificar nuestro consumo de alcohol, porque es muy frecuente y esto a lo largo de los años nos va a llevar a daño crónico, ¿no? Entonces, uno, sí, esto del alcohol. Segundo, los hábitos que nos van a llevar o a proteger según sea estos con el hígado graso, y esto que tiene que ver mucho con la actividad física, la alimentación balanceada, porque lo contrario, una alimentación alta en grasas, carbohidratos, el sedentarismo, ahora se reconoce la obesidad también como un problema, no solo en adultos, sino en niños también en México. Todo esto nos lleva al hígado graso, y sumándolo con el alcohol, sin duda son potenciadores de que este daño silencioso que va por muchos años nos lleve al mismo punto de un hígado con cirrosis y que pues ahí tengamos muchas más complicaciones. Entonces, no solamente es evitar, prevenir los virus en el hígado, sino otro consejo muy importante es el control del alcohol, la alimentación y los hábitos de vida, y sin duda también no automedicarnos, porque por ahí vienen medicamentos que son tóxicos a largo plazo para el hígado y que nos pueden dar también este daño. ¿Cómo cuáles, doctora? ¿Cuáles medicamentos pueden ser tóxicos para el hígado? Sí, en general todos tienen un riesgo, ¿verdad? Siempre hay que revisar que estos medicamentos sean indicados, porque hay algunos que están indicados para enfermedades autoinmunes, ¿no? Pero hay gente que usa, por ejemplo, el paracetamol, hay gente que sí tiene que utilizar metrotexato, hay gente que usa muchísimos antibióticos de forma, digamos, no medicada por un especialista, y cuando también hay muchos productos que son, digamos, a base de herbolaria, que no tenemos el control ahí de cuáles son los componentes exactos, en algunos pacientes sí pueden desarrollar esta toxicidad y pues inflamar el hígado, y con ello pues en digamos, cambios a largo plazo que nos llevan al mismo punto de daño crónico. Doctora, pues importante todo lo que nos ha comentado usted aquí entre dos, y sobre todo para tomar conciencia de la importancia de cuidar, sí, nuestro hígado, pero sobre todo nuestra salud. Doctora, de verdad le apreciamos muchísimo que haya estado aquí entre dos con esta información relevante para nuestras audiencias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes siempre por esta oportunidad, y bueno, espero pronto volver a estar aquí en este espacio. Muchísimas gracias de verdad a la doctora Juanita del Socorro Pérez Escobar, como les digo, gastroenteróloga y hepatóloga, jefa del servicio de trasplante hepático del Hospital Juárez de México. Sí, una gran institución, porque ahí ven bastantes casos complicados de este tipo de enfermedades que muchas veces, como nos explicaba, requieren en los casos más severos un trasplante hepático, imagínense ustedes. Por eso es tema de conversación aquí entre dos. Vamos a ir en este momento a otra pausa. Les recuerdo que estamos en noticias.imer.mx y que nuestro WhatsApp es 55 66 31 24 27 y por supuesto en todas las redes sociales. Una pausa, regresamos aquí entre dos. ¿Te interesa que tratemos algún tema en específico? Ponte en contacto con este programa. Tú eres parte de la conversación, aquí, entre dos. WhatsApp y teléfono 55 66 31 24 27. Entre dos. Hace varias décadas, las y los jóvenes en nuestro país empezaban su vida sexual después de los 18 años. Sin embargo, resulta que la edad se ha reducido
con el paso de los años, los riesgos de iniciar la vida sexual a temprana edad van más allá de un embarazo adolescente. Los invito a que escuchen esta cápsula que preparó mi compañera Ana María Muñoz. En los últimos años se ha registrado una tendencia a iniciar la vida sexual a más temprana edad en nuestro país. De acuerdo con el estudio El inicio de la vida sexual en México, publicado en 2020 por Olga Rojas y José Luis Castrejón, los varones nacidos entre 1965 y 1969 registraban un inicio sexual alrededor de los 18 años, mientras que en los nacidos entre 1985 y 1989, esta edad era de 17 años. Las mujeres han registrado una disminución semejante, pues en el caso de las nacidas entre 1975 y 1979, sus edades medianas rondaban los 19 años, mientras que para las nacidas entre 1985 y 1989, la edad es de 18 años. Para especialistas como Alín García Cortés, de la Facultad de Medicina de la UNAM, el inicio prematuro de la vida sexual en la actualidad tiene que ver en gran parte con las redes sociales, donde hay una gran cantidad de información falsa. También influye en una educación sexual deficiente en su casa o escuela y desinformación por parte de sus amigos y conocidos. Los riesgos son varios, como un embarazo adolescente o enfermedades de transmisión sexual. En muchos casos, las y los adolescentes los conocen, pero no los asumen. Así lo explicó la doctora Adriana Calleja Salazar, integrante del Consejo Mexicano de Psiquiatría y certificada en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, durante la conferencia Sexualidad en la Adolescencia, Mitos y Realidades, organizada por el Instituto Nacional de Psiquiatría en 2022. El problema de la adolescencia es que pues todavía los adolescentes no están preparados para entender que sus conductas tienen consecuencias y que ellos tienen cierto grado de control sobre esas acciones que pudieran tener. En muchas ocasiones los adolescentes piensan que eso no les va a pasar, ¿no? O sea, aunque nosotros les enseñemos que existen ciertos riesgos, etcétera, por su misma inmadurez y este desarrollo en el que se encuentran, piensan que a ellos no les va a pasar, ¿no? Y entonces dicen, no, yo sé que puedo quedar embarazada, pero eso no me va a pasar a mí, ¿no? Entonces, esa es una de las situaciones que ponen a los adolescentes en un mayor riesgo de involucrarse en conductas pues sexuales de riesgo. De acuerdo con la ENSANUD 2021-2024, del total de mujeres de 15 a 19 años con inicio de vida sexual, el 16.9% tuvo su primera relación antes de cumplir 15 años, 20.2% no usó anticonceptivos en el inicio. El 32.3% reporta haber estado alguna vez embarazada y más de la mitad, el 52.2%, no tiene conocimiento sobre el uso correcto del condón masculino. Además, Rodolfo Gómez Ponce de León, asesor regional en salud sexual y reproductiva de la Organización Panamericana de la Salud, informó que en países como México, más de la mitad de las adolescentes repite un embarazo antes de la edad adulta. Así lo dijo en el seminario web Embarazo en la Adolescencia Temprana, realizado por la OPS en 2023. Sabemos que durante el periodo de la adolescencia hasta los 20 años, el 60 o 65% de las adolescentes repiten un nuevo embarazo antes de la edad adulta, en países como Guatemala, México y Haití. Y el país de esta serie que tiene menos repetición tiene el 36%, que es Costa Rica. El inicio temprano de la vida sexual también es terreno fértil para el abuso. De las adolescentes con vida sexual activa en México, el 18.4% la inició con una pareja mayor por 5 años o más, y 4.2% fue presionada o forzada para tener su primera relación. El impacto también es económico. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, la atención al embarazo adolescente en el sistema público de salud asciende a más de 6,000 millones de pesos anuales. Además, según la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, el hecho de que las personas adolescentes no puedan continuar con sus estudios a causa del embarazo temprano representa para México una pérdida anual estimada de 31,000 millones de pesos. Para enfrentar los problemas derivados del inicio prematuro de la vida sexual, los especialistas recomiendan que padres y madres se acerquen a sus hijos para brindarles una educación sexual de calidad, con información útil y verdadera, y con énfasis en el autocuidado,
para que las y los adolescentes comprendan los beneficios de postergar el inicio de su vida sexual. Para Imer Noticias, Ana María Muñoz. Y por cierto, ¿qué opinan las y los jóvenes sobre el inicio de la vida sexual temprana? Mi compañero Víctor Reyes salió a las calles y esto le dijeron. Hola, soy Iris, tengo 17 años y opino que no debería de estar tan normalizado ese aspecto porque pues, luego por eso salen muchos adolescentes o chiquillas embarazadas a temprana edad y no se me hace correcto. Hola, soy Hugo, 33 años. Yo opino que todo debe de ser a su tiempo y evitar las enfermedades y ser padres a temprana edad. Hola, soy Montserrat, tengo 22 años y yo considero que empezar la vida sexual a temprana edad no es tan buena idea. Primero porque hay que tener una educación sexual bien establecida y también porque es una decisión que se debe tomar muy consciente y pensando en qué es lo que queremos y en nuestra comodidad. Entonces, cuando uno es más joven, pues no es más fácil que tome esas decisiones un poco más a la ligera cuando es algo que involucra mucho nuestra salud y nuestro bienestar emocional. Interesante escuchar a las jóvenes y los jóvenes sobre qué opinan de este inicio temprano de la sexualidad. Quiero decirles que la propia Organización Mundial de la Salud no habla de una edad en donde los jóvenes o las jóvenes tengan que iniciar o puedan iniciar sus actividades sexuales, pero sí hablan de algo que es muy importante, la conciencia que se debe de tener específicamente al momento de iniciar una relación sexual a fin de evitar, entre otras cosas, pues enfermedades, entre otras. Bueno, agradecemos que esté aquí entre dos la señora Montserrat García. Ella es trabajadora administrativa, es hija de una madre adolescente. Ella inició su vida sexual de manera prematura y también se convirtió en madre adolescente. Pero lo interesante es que ella no quiere pues que este patrón se repita con sus hijas. Montserrat, gracias por estar aquí entre dos. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, mucho gusto, Pati. Montserrat, me gustaría que nos hablaras sobre tu experiencia, lo que significó para ti. Bueno, ya venías de una madre adolescente, pero tú también fuiste madre adolescente. Claro. Si nos puedes compartir tu experiencia. Claro que sí, con mucho gusto. De hecho, pues la verdad fue algo muy difícil porque se repitieron patrones inconscientemente o conscientemente, ¿verdad? Mi mamá fue mamá a los 17 años. Y yo fui mamá a los 19 años, pero aún así me consideraba muy chica para tener bebés. Y pues realmente sí fue algo difícil para mí. ¿Por qué? Porque todavía no estaba madura en muchos aspectos. Tuve que pasar por muchas situaciones para poder ser mamá y llegar a este punto donde ahorita ya tengo dos niñas, bueno, niñas les digo, ¿verdad? Pero ya una tiene 18 años y la otra tiene 16 y claramente pues lo que menos quisiera yo es que volviera a pasar exactamente lo mismo, que creo ahorita vamos por buen camino, porque yo honestamente a esa edad pues sí era yo tremendísima, era una bala, digo yo. Yo la verdad sí era muy, muy inconsciente, demasiado irresponsable y pues por eso sucedieron estas cosas. Pero pues yo creo que anteriormente los papás tampoco tenían como esa conciencia de enseñarnos o de decirnos cómo tenían que ser las cosas, ¿no? Claro, esa apertura. De esta manera, pues yo también soy más abierta. Claro. Exactamente, esa es la palabra, esa apertura. Yo soy más abierta con mis hijas. La verdad es que no abierta en un aspecto malo, o sea, abierta en el aspecto de que las cosas ahorita en este mundo ya son totalmente distintas a lo que viví yo o a lo que vivió mi mamá.
Así Ya la sexualidad está muy, muy cambiada y por muchos factores, pero pues a mí lo que me ha funcionado mucho es pues hablar, tener demasiada comunicación. La verdad es que a un lado de la casa donde vivimos hay una familia también que, pues no sé, ¿no? Se ha repetido ese patrón de que a la edad de 15 años han sido mamás las señoras de ahí, desde Claro. la bisabuelita, la abuelita, la mamá, y pues no sé qué es lo que influya, pero en mi caso propio, yo he hablado demasiado con mis hijas y por parte del trabajo nos ofrecieron la planificación, el método anticonceptivo que es el dispositivo que va en el brazo como implante subdérmico. Sí. Yo en este caso se lo puse a mis hijas por cuestiones hormonales, porque ellas tenían periodos menstruales sumamente dolorosos, con muchos achaques, y me recomendaron eso. Obviamente muchas personas me criticaron por tomar esa decisión, pero pues yo dije, lejos de otra cosa, ahora la sociedad se asusta más por ese tipo de cosas que por llevar a veces a las niñas a interrumpir embarazos, ¿sabe? Y yo creo que deberíamos de tener más conciencia ya de eso, de checar más los métodos anticonceptivos. No podemos hacer que no pase o no podemos andarlas cuidando o estar tras de ellas, pero sí podemos prevenir. Claro. Sí podemos prevenir. Y sobre todo compartir la experiencia que tú viviste, que sin duda, pues el decírselas a tus hijas les creó Sí, claro. conciencia. Y me gustaría precisamente preguntarte, ¿qué te han dicho, qué te han comentado ellas cuando les has expuesto tu situación a fin de que pues tengan conciencia a la hora de tener actividad sexual? Sí, pues, ¿qué crees? Que era algo, que en casa, en familia, era como un tabú, no se hablaba, ¿no? En casa mi abuelita siempre le decía a mi mamá, no le cuentes eso porque ella lo va a volver a hacer, o sea, hacia mí, ¿no? Como hija. Y yo hice todo lo contrario, yo dije, no, yo sí tengo que platicarles cómo fue mi historia de principio a fin, para que no la repitan, sino para que ellas vean que pues no está bien, no es algo bonito, ¿no? Al principio sí está Exacto. súper bien el sueño de vivir con alguien, de embarazarte, pero después vienen las consecuencias. Y Exacto. pues no tanto a lo mejor de tener un hijo, los hijos son maravillosos, pero cierto, más bien creo ya ahora este tiempo de mi vida que deben de llegar a una edad donde nosotros ya estamos totalmente preparados para ellos. Así es, Y aunque te pues diría yo que la verdad, pues el ser madre o ser padre no es algo demasiado fácil y yo creo que no hay una edad no, exacta, pero cuando esto ocurre en una edad pues muy temprana, tiene mayor impacto el cuidado de sí, los claro. hijos, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia, pues? Ujú. Pues la verdad, cuando yo tuve a mi hija, la mayor, yo tenía 19 años. Y digo, no era un embarazo tan pequeño, ¿verdad? Porque veo niñas ya más pequeñas, pero yo no, o sea, me sentía que no podía, que no me sentía preparada, no me sentía lista. Y ahora yo se lo digo a mi hija. La verdad es que el hecho de que tú traigas al mundo a alguien cuando tú todavía no te sabes cuidar, es muy difícil. Es muy difícil porque todavía tú no tienes esa madurez de cuidarte bien tú, de hacer las cosas por ti misma, de ser responsable contigo, y todavía traes a alguien de quien tienes que hacerte responsable, de quien tienes que ver, que estar al pendiente al 24/7, porque es así. Sí. Y pues no sé, mi hija la mayor sí me lo dice, no mami, yo la verdad, ella me dice siempre, no, yo quiero ser la señora de los gatos, digo, no sé si vaya a tener hijos o no, ¿verdad? Pero la veo muy consciente de la situación, muy centrada en lo que hace. Mis hijas son totalmente diferentes a mí, totalmente diferente. Ellas son muy tranquilas, ellas, no sé, o sea, yo creo que les ha aterrado mucho todo lo que pasa en esta ciudad, todas las desapariciones, todas las cosas que han sucedido de ese tipo, que mis hijas son como muy si salen a cierta hora están en casa. Las fiestas, pues no las veo que les llamen demasiado la atención. A cierto Mira. punto digo, no sé si sea normal, pero totalmente diferentes a mí.
y prefieren estar en su casa. Obviamente sí han tenido sus noviecitos, pero niños igual de estudio, de casa, totalmente diferente. Entonces pienso yo que ha influido demasiado el hecho de tener comunicación, de hablar las cosas tal y como son, de ya no tener tabús, de ya no tener miedo como le decía, ¿no? A ciertas cosas que todavía lo vemos con mucho miedo. Por El hecho supuesto. de poner métodos anticonceptivos, el hecho de hablar de ellos, o sea, a la gente le asusta demasiado y luego sí, o sea, digo, a este tiempo de nuestra vida ya no debería ser de susto, ¿no? Al contrario, debería de ser de ayudar, de proteger, de prevenir, digo, todo lo que hay, la vacuna del VPH, mucha gente no lo ve como debe de verlo. Y las cosas pues están ahí, o sea, no se van a ir porque te asustes. Y digo, es mi forma de pensar, ¿verdad? Pero No, no, excelente, sí lo veo yo Montserrat, así. Montserrat García, y sobre todo, pues el hecho de tener esa claridad de tu parte de no repetir patrones, lo tienes muy, muy claro y qué bueno que se lo Sí, has podido compartir a tus hijas, Montserrat García. La verdad que te apreciamos muchísimo, pues gracias. tu experiencia compartida aquí entre dos y bueno, ojalá que muchas jóvenes y muchos jóvenes pues sí tengan conciencia, se trata de tener conciencia, no Sí, de claro. juzgar, no de estigmatizar, conciencia a la hora de pues tener tus relaciones sexuales que sean pues con mucho cuidado. Y bueno, Sí, asumiendo que si no te cuidas, tienes un embarazo prematuro, en fin, muchas cosas. Montserrat García, te sí, apreciamos. Muchas gracias. gracias por Muchas compartir tu gracias. experiencia. Pues sí, Gracias. qué mejor que de viva voz de la gente que sí, como el caso de Montserrat, pues tuvo su experiencia sexual temprana, eso se derivó en embarazos adolescentes y bueno, pues quiere finalmente que sus hijas no repitan su patrón. Muy bien. Y ahora vamos a seguir escuchando más opiniones de nuestro público precisamente sobre el inicio de la vida sexual a temprana edad. Me llamo Carol, tengo 21 años y que se empiece la vida sexual a temprana edad, siento que es bastante riesgoso, sobre todo si no estás bien informado y puedes llegar a contraer alguna enfermedad de transmisión sexual, y así como un embarazo no deseado, y muchas personas no están lo suficientemente, bueno, no están desarrolladas lo suficientemente para poder asumir una responsabilidad como esa. Mi nombre es Marlene, tengo 35 años. Iniciar la sexualidad a temprana edad no es muy recomendable, pero es decisión de cada persona. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sibón, tengo 39 años y a mi pensar, la verdad yo pienso que cada etapa debe de vivir su vida, no adelantarse. Es bueno que aprendan a caminar antes de que corran. No estoy de acuerdo en que tengan relaciones sexuales a temprana edad. Y bueno, aquí vamos a enlazarnos para platicar aquí entre dos con Tatiana López. Ella es maestra de secundaria, es madre de dos varones de 14 y 16 años. Y bueno, Tatiana, primero que nada, gracias por estar aquí entre dos para que nos compartas su experiencia y sobre todo en el caso de tus hijos varones, pues cómo está su vida sexual. ¿Qué te dicen, Tatiana? Hola, buenos días. Muchas gracias, Pati, por la invitación. Finalmente, tener dos hijos adolescentes es complejo porque a pesar de que soy maestra, es difícil hablar con ellos de cuestiones o de su vida sexual. Finalmente, ellos no se abren mucho en esos temas. Yo he cometido algunos errores respecto a cuando me han presentado alguna novia adolescente y finalmente, pues me es difícil porque yo
trato de comunicarme con ellos y que ellos se abran y puedan expresarme si tienen dudas, o si ya iniciaron una vida sexual y finalmente no lo hacen. Entonces, eso es lo complejo para mí, porque pues yo trato mucho esos temas en secundaria. En primero de secundaria, finalmente los alumnos, cuando tienen dudas, los alumnos llegan y te abordan y te preguntan, maestra esto o maestra qué es aquello. Y finalmente, pues uno tiene que tener la apertura y trabajar esos temas en talleres en la escuela o también en las clases de tutoría. En mi caso, yo me ayudo con el apoyo también de mi hermana. Mi hermana también es maestra de secundaria, ella es bióloga por la UNAM y ella me orienta. Le digo cómo tratar estos temas. Obviamente, ella lo ve de una manera muy amplia, pero yo soy maestra de historia y entonces yo solo trato el tema en tutoría o en integración curricular. Maestra Tatiana López, a mí me gustaría que nos compartieras tu experiencia. ¿Quiénes son más abiertos a hablar del tema de la sexualidad, las mujeres o los hombres? Las mujeres, las mujeres. En mi caso, las alumnas llegan y me preguntan, oye maestra, esto, o ellas comienzan obviamente hablando sobre sus novios o su novio que tenga cada una de ellas ahí en la escuela, y obviamente cuando se decepcionan, ellas llegan y me dicen, o ellas empiezan a contar luego situaciones complejas, como el que los novios les piden información o fotografías íntimas, ¿correcto? Entonces, por eso es importante hablar con las niñas y los niños bueno, los adolescentes de sexualidad, porque finalmente hay que encaminar la sexualidad de una manera con conocimiento, hay que encaminarla desde una posición de derechos, porque es un derecho que tienen los jóvenes también, Por y supuesto. obviamente, pero también y la información, porque si no informamos a los alumnos, a los propios hijos, los alumnos pueden cometer, bueno, pueden llegar a tener situaciones complejas como infecciones de transmisión sexual o pueden tener oye, embarazos de adolescentes y es más complejo. Por eso es importante trabajar esos temas con los jovencitos de secundaria y también obviamente de preparatoria, pero los de secundaria son los que apenas están iniciando, apenas tienen todas las inquietudes, su cuerpo se está transformando y necesitan conocer de educación sexual, de derechos, de cómo es su cuerpo, cómo está cambiando, por qué está cambiando, por qué sienten ahora vínculos o sienten atracción por el sexo opuesto o por el mismo sexo, en fin, hay que tratar esos temas y hay que quitarle el velo, hay que quitarle los tabús y hay que hablarlo de frente. Y yo creo que el canal más certero finalmente sí es la escuela ayuda Por mucho a supuesto. informar Así es, y y a guiar sobre a los todo, niños. Sí, ahí parte importante la labor de las maestras como tú, de los maestros, precisamente para escuchar a los alumnos, sobre todo cuando están en estas edades, pues, en la adolescencia, donde hay un sinfín de preocupaciones y hay en estos tiempos de hiperconexión también tanta influencia de las redes sociales, Tatiana. ¿Qué nos comentas? sí. De las redes sociales, de la música, de la televisión, finalmente todo está sexualizado. Entonces los niños, cuando hay alguna reunión dentro de la secundaria y de pronto hay bailes, los niños solo quieren, por ejemplo, música sexualizada como el reggaetón. Entonces, finalmente, esa es la parte que yo digo, tenemos que cambiar, tenemos que enseñar a los niños que hay mucha más variedad de música, que en la televisión sí es cierto, la sexualidad es algo que se va a disfrutar, pero finalmente no a esta edad, ¿no? A esta edad tienen que primero ir trazando sus andamios, sus escalones para poder llegar a tener una vida sexual saludable, una vida sexual responsable, una vida sexual plena, pero no, al inicio tienen que tener las herramientas y esas herramientas las da el conocimiento. Entonces, ahí sí los niños están influenciados por muchas situaciones también de redes sociales y pues no, hay que contrarrestar eso por medio de la información. La información, sobre todo información fidedigna, confiable. Y volviendo al Sí. caso de tus hijos, ya cuando les comentas sobre la importancia de cuidarse, pues antes de tener actividades sexuales, ya de plano, ¿cómo lo sientes tú? ¿Se rehúsan a hablar contigo del tema o qué pasa, Sí. Tatiana?
Se rehusan completamente porque creen que la mamá o el adulto, pues no es la persona que les va a informar o que les va a ayudar. Finalmente ellos se guían mucho por lo que dicen los amigos o entre pares, los amigos, la gente más o menos de la edad y que en base también a las experiencias de los demás, entonces ellos es donde van construyendo de manera quizás errónea esta educación sexual. Entonces, no se acercan realmente a mí, no me piden información de esto, pero yo lo abordo y aunque a veces ya no sea una conversación, sino un monólogo, yo sí les digo, hijos, pasa esto, tienen que tener precaución, hay acceso a tener condones, por ejemplo, en los centros de salud de forma gratuita, o si no tienes dinero y la situación ya pues es compleja y aparte les da mucha pena, ¿no? Es un tema que también yo creo que en México nos falta construir más confianza con los hijos para que ellos puedan abrirse y decir, mamá, quiero un condón o necesito un Claro. método anticonceptivo o mamá, o sea, no lo dicen de esa manera, ¿no? Entonces, sí falta construir esa confianza, ¿no? Y la apertura para que ellos puedan abrirse y decir, pues yo tengo estas dudas, ¿no? ¿Qué puedo hacer? O la pastilla del día siguiente. Hay muchos métodos anticonceptivos a los que los jóvenes y los adolescentes pueden acceder. Obviamente necesitan información, necesitan conocer para no llegar y después decir, tengo una ITS, una infección de transmisión sexual, o tengo o hay un embarazo, ¿no? O mi novia está embarazada. Finalmente, hay manera de prevenir, pero la cuestión es construir, yo creo que esa parte del diálogo, de la confianza con los hijos. Sin duda, y sobre todo de traer estos temas, como es nuestro objetivo aquí entre dos, estos temas sobre la mesa y hablarlos como son, lo que son, y sobre todo, pues con la apertura de escuchar las diversas opiniones. Tatiana López, me gustaría preguntarte, tú como maestra de secundaria, ¿te ha tocado algún caso, por ejemplo, de embarazo entre las adolescentes? Sí, claro, me tocó un caso hace algunos años, yo daba clases en segundo grado de secundaria y entonces yo veía que cuando yo llegaba al salón, yo veía a la niña sentada encima de las piernas del niño y le decía, bájate de ahí, no estés ahí sentada. Y les explicaba y obviamente trataba yo el tema en tutoría, pero finalmente la niña salió embarazada. La niña desafortunadamente dejó de estudiar y es un derecho porque aún las adolescentes embarazadas pueden seguir estudiando, pero la niña sí dejó de estudiar. El niño terminó ese ciclo escolar, pasó a tercero y terminó la secundaria, pero la niña no, la niña ya no continuó y obviamente tuvo muchas situaciones complejas porque la bebé que tuvo esta adolescente, finalmente tuvo una bebé con problemas en su cadera y entonces, pues yo digo es que el cuerpo de una niña, el cuerpo de una adolescente no está preparada Por para tener supuesto. un embarazo, ¿no? A ver, Sí. Tatiana, ¿y tú estos temas lo abordas con tus compañeras y compañeros docentes Mm, no o mucho, poco? porque no trabajamos tan de forma cooperativa en esto. Más bien yo me acerco a la maestra de biología y en mi caso yo trabajo más con mi hermana. Mi hermana, como es bióloga, ella es la que me da la orientación. Le digo, oye, ¿cómo trato esto? ¿Cómo trato aquel tema? ¿No? Y me dice, no, pues primero tienes que ver aparato reproductor femenino y masculino y ver, obviamente, la sexualidad, ver las relaciones humanas, los vínculos, ver de qué manera se inician las relaciones sexuales, cómo orientar a los jóvenes. Entonces, esa es la parte que a mí me ayuda mucho, esa parte. Sin Maestra, duda. porque yo no soy ni médico, ni soy bióloga. Claro, pero es maestra y tienes la oportunidad de Claro. conversar con tus alumnas y con tus alumnos. Tatiana López, te apreciamos mucho que hayas estado aquí entre dos compartiendo tu experiencia y me gustaría que le enviaras un mensaje a las adolescentes, a los adolescentes sobre la importancia de tener conciencia a la hora de tener actividad sexual. ¿Qué les dirías?
que se tienen que informar para protegerse, que tienen que fomentar relaciones sanas y de esa manera primero conocer su cuerpo, obviamente respetar su cuerpo. Lo ideal sería que esperaran a tener una vida sexual, todavía no, pero para que construyeran esta parte de una buena y sana educación sexual, para que ellos tuvieran una vida pues plena, una vida completa, una vida integral, una vida saludable. Y obviamente, y saber que tienen los jóvenes muchos diferentes derechos sexuales, y entre ellos está la cartilla de derechos sexuales de los jóvenes y adolescentes. Tatiana, aquí en México. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Pues ya oyeron. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar. Y ya oyeron, chavos y chavas, conciencia, sí, se respeta la libertad sexual de todas y de todos y de todas, pero con conciencia. Y bueno, aprovecho para leer algunos comentarios de nuestros queridos radioescuchas. Dice, mi comentario es el siguiente, considero que es importante, como ya mencionaron, la confianza y tomando en cuenta el nivel de maduración de las y los adolescentes y jóvenes, utilizar elementos didácticos, películas, videos informativos, historias para acercar estos temas a ellos y que puedan comprender y reflexionar al respecto. Es lo que nos escribe Ana Bustos. Y bueno, sobre el tema que tocamos ayer de fraude romántico, saludos desde Tijuana, dice la persona, yo ya quité el Facebook, la verdad hay mucha información falsa y es mejor así. Bueno, muchas gracias por sus comentarios y acuérdense, siempre estamos aquí abiertas y abiertos a recibir sus comentarios y sus sugerencias de temas. Y bueno, pues llegamos al final. Agradezco como siempre a mis compañeras y compañeros, Gema Hernández, Gabriela Polinar, Ana María Muñoz, Verónica Basurto, Cristina García y Alberto Morelos. Gracias a todas, todos y todes. Pásenla bien. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias. El Sistema Nacional de Noticiarios presentó. Hay temas que te interesan e impactan, que merecen ser charlados aquí, entre dos. Abramos el diálogo, la conversación y la reflexión con nuestra anfitriona, Patricia Betaza.